Buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a tratar, entonces vamos a seguir con nuestra lectura de la interpretación de los sueños. Es una lectura muy interesante. Y hoy vamos a inaugurar entonces esa parte de la interpretación que se titula Psicología de los procesos oníricos. Y vamos a ver esa primera parte, que es la parte de del olvido de los sueños. Vamos a ver, es la parte del olvido de los sueños. Donc, voy a ver un poco. Nos va a decir aquí, Freud nos va a presentar el lugar, vamos a decir, ese capítulo diciendo que es la última vez, dice que va la última vez donde va a hacer referencia a seguir tomando explicaciones, ¿no? Porque en esta vez empieza el capítulo también pensando que hay un interlocutor que va a venir a criticar todavía a la exposición que ha hecho, donde viene a decirnos que en el sueño hay una realización de deseo. Entonces dice cómo todavía hay cosas que pueden quedar así sueltas e inquietar a algunas personas. Dice, aquí tomo ese capítulo como el último, donde voy a dar explicaciones sobre las dudas de los interlocutores. Dice que a partir de la regresión, que será el capítulo del próximo día, dice, considerará demostrado que el sueño es una realización de deseos, después de la interpretación, claro está. Entonces Freud va a empezar la lectura la exposición de ese capítulo diciendo, parecería como que hay alguna idea que todavía está aquí que podría echar por tierra, dice, todos los resultados que hemos visto hasta ahora. Entonces dice, no puede ser. Entonces, y nos presenta cuál es la duda que el interlocutor todavía puede exponer para decir, Freud, te has olvidado en pensar en eso. Pero claro, Freud es un científico que no se olvida de nada. Y dice que ese interlocutor puede presentarse diciendo, pero no conocemos en absoluto el material, ese material que tú presentas, como el discurso manifiesto, dice, ¿no? Imaginemos el discurso del interlocutor, que viene y que dice, es que ese material no tiene ninguna garantía de exactitud. El paciente podría estar inventándolo. Dice, además, es un material fragmentado, que la memoria, ya sabemos, es bastante infiel, e incluso hay partes del sueño que olvidamos, que no podemos conservar el sueño. Además, a veces nos despertamos a la mañana, acordamos del sueño, y después a la tarde solamente nos queda un trocito del sueño. El otro, ¿no? Lo hemos olvidado. Entonces, dice, y además quizás lo que se ha olvidado es la parte más importante del sueño. ¿Cómo puede ser eso? Entonces Freud dice, efectivamente, casi siempre la memoria es inexacta, ¿no? Es decir, que la memoria no recuerda bien el sueño. Y que efectivamente el sueño aparece fragmentario y totalmente infiel a lo que se ha soñado. Y que es verdad, dice Freud, es verdad que cuando el paciente va a relatar su sueño, que va a intentar reproducir cómo lo ha soñado y sin embargo va a aparecer nuevos materiales que son elegidos de manera totalmente arbitraria, dice. Entonces, ¿qué valor va a tener ese material cuando el tipo, ¿no? El paciente se ha inventado todo? Dice, ¿qué material me propones tú? Ahí no es un material verdadero, ¿no? Que ese interlocutor del cual habla, podría considerar que ese relato del paciente, ¿quién me dice que me dice la verdad? ¿No? Además que ahí vemos que no nos dice la verdad, porque no hay orden, no hay coherencia, ¿no? Que de repente se olvida, después se acuerda, cambia el relato, si le pedimos que repita el relato, lo transforma. Dice, ¿qué material es eso? Y Freud, claro, dice, justamente,
justamente es lo que ustedes consideran como una deficiencia, digamos, del discurso, lo que justamente a mí me interesa. Para el psicoanálisis justamente es eso, porque ¿qué es ese discurso oscuro, infiel, con olvidos, con tropiezos, sin orden? Dice, ¿todo eso qué es? El resultado del trabajo del sueño, el resultado de la censura, porque el sueño, ¿no?, ha producido, digamos, que el trabajo, la censura ha producido condensación y desplazamiento y puesta en escena y elaboración secundaria que hace que el resultado que tenemos es eso, que a veces hay partes del sueño que se olvidan. Incluso a veces hay sueños enteros que se olvidan. Si uno llega, ¿no?, llega a la sesión, que ahí va a presentar un caso Freud de uno que llega y dice, me olvidé todo, sé que he soñado, pero me lo olvidé todo. Entonces, Freud dice que justamente a nosotros, que sea ese material, que sea así como tan aparentemente defectuoso, dice justamente eso es lo que nos interesa a nosotros, porque lo que nos interesa a nosotros son esas pequeñas deficiencias del sueño, lo que me interesa. ¿Por qué he olvidado esa parte y no esa? ¿Por qué esa parece más borrosa que la otra? Entonces dice, porque hubo mayor trabajo de deformación. Entonces, ¿por qué hubo mayor trabajo de deformación? Porque hay más, porque hay algo que esconder. Porque es ahí donde se esconde lo que el sujeto no quiere saber. De eso que está, ¿no?, que está asociado. Porque también lo que va a venir a decir, que es muy interesante decir, esas partes insignificantes, que son inseguras, no me acuerdo bien si era así, si era así, ¿no? Es decir, que justamente esa falta de precisión en el relato del sueño es ahí donde me interesa, dice Freud. Porque ese material de indeciso es donde el paciente va a poder asociar. Y cuando va a asociar, es ahí donde podemos llegar a un material que pueda permitir la interpretación y donde podamos reconstruir, digamos, el sueño o interpretar el deseo que esconde este sueño, ¿no?, sobre los elementos insignificantes. Entonces dice Freud que justamente entonces no podemos considerar, ¿no?, no podemos considerar que ese material que aparece no sea convincente para nosotros. ¿Para qué? Para realizar nuestro trabajo de interpretación. Entonces dice, nosotros consideramos que el discurso del paciente, que el relato del sueño, es un texto que él llama ahí de un texto sagrado. ¿Ok? Es decir, que no hay que dejarse engañar, que la conciencia me viene a decir que eso es un relato rápido, arbitrario, es una improvisación, no tiene... Pero Freud dice, no, es justamente eso lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque esa improvisación me enseña el trabajo que se hizo. De lo que quiere averiguar Freud es el trabajo que se hizo. Pero ahí también cuando él habla que el relato del paciente, el relato del sueño, que es un texto sagrado, dice, ahí presenta y rompe con todos los pensamientos anteriores porque dice, ese es mi texto sagrado. Es decir, que hemos llegado a un nuevo nivel de objetividad que atenta contra todos los niveles de objetividad anteriores, hasta la formulación de ese capítulo. Es decir, que ya no es la razón cartesiana que va a venir a explicar los fallos, ni que va a presentar ahí el conjunto, ¿no?, todo bien puesto. Es decir, que ahora estamos frente a la conciencia freudiana. Y la conciencia freudiana es justamente la que es un órgano perceptual, dice. Es un órgano perceptual. ¿Y qué quiere decir un órgano perceptual? Como los otros órganos perceptuales, me engañan,
producen ilusiones, no me dicen de lo que se trata. Del mismo modo que, como habíamos visto, yo me dejo engañar, veo el sol que gira alrededor de la Tierra. Ya lo sabemos, ya nos lo dijo Copérnico. El sol no gira alrededor de la Tierra. La Tierra gira sobre su propio eje alrededor del sol. Es decir, que los movimientos de la Tierra, si no hay un físico que lo pueda analizar, es decir, no nos enteramos. No podemos saber de los movimientos de la Tierra, somos ciegos a los movimientos de la Tierra. Pues del mismo modo, somos ciegos a los mecanismos de nuestro aparato psíquico, de nuestro inconsciente, ciegos. Por eso es interesante estudiar la interpretación de los sueños, que nos va a venir a revelar los mecanismos de producción para poder interesarnos. Porque nadie nos ha dicho, aparte de Freud, que por ahora muy pocos han estudiado realmente, para darnos cuenta de cómo funciona el aparato psíquico, porque también lo que viene a decir aquí es que es el inconsciente el que produce la conciencia. ¿Okay? No es que la conciencia es la que va a mirar el inconsciente, es el inconsciente que mira la conciencia, que produce la conciencia. Bueno, vamos a seguir porque ahí lo vamos a ver a lo largo de todo el texto. Es decir, que a partir de ahora tenemos que saber, y ya lo sabemos, que el discurso onírico no es el sueño vivido, no es el sueño soñado, que el discurso onírico, ¿okay?, tiene otro nivel de objetividad. Es decir, que voy a tomar ese sueño contado, a veces incluso inventado, porque rellena, ¿no? Rellena, el paciente rellena donde se ha olvidado, donde no está seguro. Pues ese discurso es lo que va a interesar a Freud, porque ahí aparece el trabajo del sueño. Y además nos va a decir que ese trabajo del sueño, de que cuando el paciente va a relatar el sueño, va a inventar cosas, va a inventar cosas, como no está seguro, va a traer un elemento. Dice, todo eso es un trabajo. Es un trabajo efecto de una deformación. Pero dice que ese pequeño trabajo que se ha realizado es muy pequeño en relación al gran trabajo que se ha hecho para la fabricación del sueño. Entonces dice, de todos modos hay deformación. Lo que tenemos que hacer, como nosotros sabemos que hay deformación, que están los 4 obreros del sueño trabajando, ¿no?, la condensación, el desplazamiento, la puesta en escena, la elaboración secundaria, sabemos que están trabajando, entonces de lo que se trata es de reconstruir. Reconstruir para llegar a producir la interpretación desde los efectos. ¿Y cuál es el efecto? El texto sagrado. A partir de ahí yo sé que lo que aparece en el paciente es la realización de un trabajo. Entonces, dice, por ejemplo, porque otra cosa que es muy interesante, dice, claro, porque ustedes creen que lo que el sujeto va a inventar lo saca de cualquier lugar. Dice, no, claro que no. ¿Qué son los elementos? Es lo que nos va a venir a decir incluso en el libro de Psicopatología de la Vida Cotidiana, donde Freud presenta y nos va a mostrar un montón de ejemplos que el azar no existe. Si ustedes pretenden dar un número al azar, adelante, un número al azar. Dice, nunca va a ser al azar. Si analizamos las ideas que surgen en relación a ese número que fue dicho, no aparece el azar, sino que aparece un número que esté en relación con el sujeto psíquico. Entonces, del mismo modo, cuando el paciente cubre un olvido por algo que parece que ha inventado, cubre algo, ¿no?, o inventa, o vamos a decir, que no es cualquier invención, no va a buscar cualquier elemento, va a buscar un elemento que está en asociación, que tiene que ver con su cadena asociativa.
Y dice Freud, es eso, ¿no? Es eso lo que va a interesar, esa cadena asociativa. Eso va a ser lo interesante. Por eso que también va a decir, a partir de ahí, va a decir, claro, yo propongo al paciente que asocie libremente, pero a la vez estoy enseñando ahí que esa asociación libre no existe. Libre no existe en el sentido que la asociación que va a hacer va a estar sobredeterminada por la posición psíquica del sujeto. No puede asociar cualquier cosa con cualquier cosa. Que todas las asociaciones que va a hacer el paciente va a tener que ver con él. No hay nada al azar en el aparato psíquico. Entonces, ahí viene también a romper con un montón de ideas anteriores a Freud. La idea, por ejemplo, de la sobredeterminación o de la asociación libre. Sino que la asociación libre nos habla del desplazamiento, que yo paso de una idea a otra. Y ese desplazamiento no se hace de cualquier manera. Es decir, que la asociación libre lo que nos viene a enseñar son las cadenas del discurso psíquico y de la sobredeterminación inconsciente. Y nos va a dar, por ejemplo, una muestra muy interesante porque va a decir, por ejemplo, dice que cuando el relato de un sueño que parece difícil de entender, se permite pedir al paciente de repetir el sueño. O sea, ¿me puede repetir ahí el sueño que me acaba de contar? Y dice que efectivamente que es muy difícil contar el mismo sueño, que va sí o sí a transformar el primer relato, lo va a transformar en otra cosa. Y dice, pero no en cualquier lugar. Lo mismo va a modificar en algunos lugares, y dice, en unos puntos débiles de la deformación de los sueños. Es decir, ahí donde hubo deformación, va a intentar seguir deformándose. Es decir, ahí donde se esconde, vamos a decir, porque claro, el sujeto dice, ¿por qué el psicoanalista quiere que yo repita el sueño? Y entonces, inconscientemente, hay un desplazamiento que se realiza para esconder. ¿Ok? Para esconder, para resistir. Es ahí donde Freud dice, claro, entonces el olvido tiene que ver con la resistencia. El sujeto se olvida porque es un efecto de la resistencia. Y la resistencia es un efecto de la represión. Es decir, que va en cadena. Es decir, que el olvido es para no contar, ¿no? Para contar eso de he olvidado. Después va a decir que incluso está la duda también que va a intervenir. Y la duda como un disfraz, ¿no? Un disfraz para que justamente no prestemos atención. Ahí está dudando, es como si fuese un material de poca importancia porque duda. Eso es interesante porque, claro, lo que nos viene a enseñar en el funcionamiento del aparato psíquico es que todo lo que participa es al revés de cómo solemos escuchar. Al revés. Si el sujeto duda, entonces no presto atención. Es una duda, no hay verdad. Pero eso es escuchar desde la conciencia. El psicoanálisis viene a decir, hay duda, ¿me quieres contar algo? Es decir, que detrás de esa duda hay algo, ¿no?, que se ha desplazado, vamos a decir, ¿para qué? Para que el sujeto no se entere de nada. ¿Okay? Dice incluso, ¿no?, dice que la duda se constituye, es un derivado directo de una de las ideas latentes proscritas, es decir, de algo que no quiero saber para nada. Y ahí se instala la duda, como un efecto también de distorsión, de deformación. E incluso nos va a venir a decir que es un elemento también de desconfianza.
¿no? Es un elemento de desconfianza que se ha sustituido por la duda. Claro, porque también dice, por un lado está el desprecio y después también hay a veces como sensaciones que tenemos sobre las ideas, ¿no? Entonces cuando despreciamos un elemento del sueño, dice, eso siempre es para impedir que aparezca algo. Es decir, que detrás de ese desprecio, o por ejemplo cuando el paciente va hablando, no, eso no lo cuento porque es una tontería, ahí hay algo. Es decir, que la duda, el desprecio son elementos que justamente indican, al contrario del discurso consciente, claro, si usted escucha en el discurso normal a alguien que dice, no, eso no es importante, pues uno deja de escuchar, se lo cree. Pues el psicoanálisis es el contrario. Me dice que eso no le tengo que prestar atención, ¡pum!, empiezo a prestarle atención, ¿no? Y, claro, va a venir a decir que todos estos elementos que vienen a distorsionar, una vez más, como otros elementos de la deformación de los sueños, es decir, la duda, el desprecio, el olvido, todos esos elementos vienen a subrayar lo que Freud va a presentar como una de las reglas del psicoanálisis. Una de las reglas del psicoanálisis que viene a decir todo aquello que interrumpe el progreso del trabajo analítico es una resistencia. Eso es una regla. Y además que no tiene escapatoria. Todo aquello que interrumpe el progreso del trabajo analítico es una resistencia. Pero hay una cosa que es muy importante que nos va a venir a decir Freud, de decir que el olvido, dice, claro, el olvido es un producto de la censura, la duda es un producto de la deformación, el desprecio es producto de la deformación para desviar, para engañar esa conciencia, que se deja engañar con mucha facilidad. Que la conciencia, tenemos que pensar que se lo cree todo, ella vive de ilusiones. Se lo cree todo, lo ve, se lo cree, lo escucha, se lo cree y además con esa lógica, ¿no? Con esa ideología, con esa interpretación bastante, vamos a decir, bueno, con esa interpretación cartesiana de las cosas, ¿no? Con esa interpretación de los hechos como nos manda los modelos ideológicos del Estado. Eso está bien, eso está mal, hay que hacer así, hay que amar así, no hay que amar así, ¿no? Que la ideología del Estado tiene todo previsto para nosotros. Tenemos que saber cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que morir, cómo tenemos que enfermar, todo está previsto. Entonces, el psicoanálisis lo que nos viene a decir que no es como nos dicen, sino que hay otra manera de escuchar. Otra manera de escuchar ese deseo inconsciente, que en la mayoría de los casos no quiere pasar, no quiere ser revelado, que se esconde, que aparece disfrazado. Entonces, la escucha psicoanalítica permite detectar. Aquí se ha disfrazado, se ha olvidado. El olvido no es cualquiera y para la vida cotidiana tampoco. Uno no olvida de cualquier cosa. Siempre tiene que ver. Freud va a venir a decir que en general cuando olvidamos es porque está asociado a algún displacer. O lo que se olvida, que se ha asociado, o lo que se recuerda en lugar del olvido, ¿no? Como cuando uno hace un lapsus, o si no aparece directamente el displacer, si dejamos el paciente asociar, vemos que está asociado a algo que produce displacer al sujeto. O sea, no se olvida por olvidar, se olvida porque produce displacer. En el sueño como en la vida cotidiana. Y claro, porque ahí nos va a decir, una cosa muy interesante, porque claro, dice, en psicoanálisis, el paciente que se presenta y dice, no, he olvidado una parte del sueño, solamente me acuerdo de esto, me acuerdo del otro.
dice, con el trabajo de reconstrucción del sueño podemos reconstruir esa parte olvidada. Es decir, si partimos, ¿no?, como se hace la interpretación de los sueños, tomando las partes que el sujeto se acuerda, y si el sujeto asocia sobre esa parte que él recuerda, podemos, con la escucha del psicoanálisis o del psicoanalista, podemos reconstruir esa parte que fue suprimida. ¿Ok? Porque además esa parte suprimida es justo la que nos interesa, porque de lo que se acuerda ya pudo acordarse, es decir, que pudo aparecer disfrazado en la conciencia. Lo que no pudo ni aparecer disfrazado en la conciencia es lo que fue olvidado. Entonces vuelve a decir, ¿no? Es decir, que la naturaleza tendenciosa del olvido del sueño que está puesto al servicio de la resistencia. Es decir, que el olvido es un efecto de la resistencia. Y nos va a contar también otro hecho. Dice, por ejemplo, dice, un paciente que se presenta a la consulta y dice, recuerdo que he soñado, pero no me acuerdo nada del sueño. Entonces Freud dice, ahí no me ocupo. Yo, que si ahí no hay sueño, no hay sueño. No me veniera a decir que me olvide de todo, es como si no hubiese. Entonces empieza a escuchar, ¿no?, el relato como si no existiese el sueño, y empieza a escuchar el relato del sueño. Y ahí es muy interesante porque va a decir que ahí igual el paciente va a tropezar con una resistencia, ¿no? Que igual esa resistencia que debía estar en el sueño porque se lo ha olvidado, aparece en el tipo, ¿no? Uno no se puede quitar de encima nada, que no le puede, si está, está. Entonces empieza a hablar y aparece la resistencia. Y entonces Freud dice que para vencer esa resistencia en el discurso, él explica algo al paciente, ¿no? Va a desarrollar una pequeña explicación y que le ayuda a reconciliarse con una idea displaciente. Porque cuando hay resistencia, porque hay una idea displaciente. Entonces, con la explicación de Freud, el sujeto se reconcilia con la idea displaciente. Y entonces, ¿qué pasa? ¡Ah, me acuerdo de mi sueño! Claro, porque ya ha saltado lo que le molestaba, ¿no? Es decir, lo que tapaba la resistencia que había hecho olvidar el sueño, ¡pum!, ahí puede aparecer. Ya se ha liberado, ¿no?, la sensación de displacer, porque el olvido aparece para evitar el displacer psíquico. No hablamos del displacer consciente, ¿no? Acordémonos. Y después va a hablar justamente de, que es muy interesante también, de esa resistencia. Porque a veces se piensa que la resistencia parece que es el paciente que pone la resistencia para interrumpir el tratamiento. Bueno, el tratamiento, lo vamos a llamar el trabajo. Porque es un trabajo, psicoanalizarse es un trabajo, y la materia prima la pone el paciente. Es el paciente que trae con su discurso la materia prima para que se pueda trabajar. Entonces, cada vez que el paciente impide la llegada de ese material, resistencia. No viene porque esto, porque lo otro, resistencia. Llega tarde porque no sé qué, nada, resistencia. Es una regla, dice Freud. Es decir, que no hay excusas. No hay excusas, la regla es resistencia. Pero no hay que llevarse mal con esa idea de resistencia, porque a veces decimos, entonces el paciente se resiste, qué malo, qué malo. Que no. No es malo en el sentido que también el psicoanalista se resiste, que también el verdulero se resiste, que todo el mundo se resiste. ¿Por qué? Porque es un mecanismo del aparato. La resistencia es un efecto de la represión. La represión tiene que ocurrir para fabricar el aparato psíquico. Es lo que va a producir el aparato psíquico. Es lo que va a hacer inconsciente la represión. Y no deja de funcionar, no es que se establece y después desaparece, va a seguir funcionando la represión. Porque lo que hubo que, vamos a decir, que reprimir en algún momento, hay que seguir reprimiendo, porque si no aparece. Entonces la represión sigue funcionando.
Y cada vez que la resistencia es un efecto de la represión. Entonces, cada vez que hay represión, digo, está funcionando la represión. Pero es un mecanismo obligatorio del aparato. Si no es que hay algo que funciona mal, no. Es la resistencia que me indica que estamos cerca de la represión, que hay un elemento cercano a la represión que está tocando. Si que hay algo que nos interesa, porque ¿qué es lo que nos interesa en el psicoanálisis? Averiguar por qué, ¿no?, lo displaciente, lo que produce displacer al paciente. Un displacer psíquico, repito, no es un displacer de la conciencia, el sujeto no lo sabe. Digo que la resistencia no tiene por qué ser siempre algo negativo, ¿no? A veces puede venir muy contento, y entonces tan contento que no cuenta nada, que no trae ninguna materia, pero está muy contento, muy contento. Entonces hay una apariencia, pero que es una resistencia. Bueno, sigamos un poquitín. Por eso que dice que no tenemos libertad en lo que reprimimos. Que esa represión, esa resistencia que aparece porque está encadenada en algo con la represión. Entonces, por eso que no es que yo reprimo o que el paciente va a reprimir lo que quiere. Que no, que él también padece esa represión, padece. Por eso también decimos que no conviene ir a subrayar y a decir, oh, usted se resiste, cuidado, usted se resiste, que no nos interesa subrayar eso. Es como decirle, usted tiene un mecanismo que funciona, porque hace parte del funcionamiento, se resiste es algo normal, lo único es que el psicoanalista lo tiene que escuchar, tiene que darse cuenta que ahí hay una resistencia. ¿No? Cuando uno de repente tiene 3 sesiones por semana y de repente decide pasar a una. ¿Resistencia? ¿Es así? ¿Resistencia? Entonces tiene que escuchar. Dice, nos hemos acercado demasiado. Es que hay que saber, para el ser humano, soportar el bien es algo muy difícil. El ser humano está más preparado para soportar el mal que para soportar el bien. Eso es uno de los inconvenientes también, por eso que a veces hay resistencia. Porque con el tratamiento, cuando va mejorando su estado, que va empezando a hacer cosas que antes no hacía, o que ve que hay puertas que se abren y que antes no se abrían, pues ahí, de repente, ¡pum!, resistencia. ¿Okay? Frente al cambio, uno, ¿no?, tiene que elaborar. Porque el cambio quiere decir, me tengo que adaptar a una nueva situación psíquica. Entonces, frente a eso, hay un efecto, digamos, ¿no? Por eso Freud dice que a veces es más fácil interpretar un sueño del pasado, cuando el paciente viene y que cuenta un sueño de hace 2 años atrás y entonces puede asociar con más facilidad, porque ya digamos que las resistencias sobre ese tema se han levantado, entonces es más fácil interpretar, ¿no? Y después, ¿qué nos va a venir a decir? Una idea que es así muy interesante. Dice que para todos aquí, o sea, eso es una regla para los pacientes y para los psicoanalistas, es decir, para casi todo el mundo, en el sentido que todos tendríamos que llegar a tumbarnos en el diván, que conviene para todo el mundo tumbarse en el diván, que es algo que está al alcance de casi todo el mundo. Entonces, y dice que la regla analítica, tanto para el paciente como el psicoanalista, y que hay que recordar que el psicoanalista también se tumba en el diván, y dice que la regla analítica es que, del mismo modo que tenemos que indicar o repetir al paciente que no tiene que reprimir ninguna crítica, que tiene que aprender a decirlo todo en el diván. En el diván es otra manera de hablar, ya lo puedo decir todo. Tengo que poder sobrepasar mis prejuicios para decir cosas que no llegaría a decir en otro lugar.
Es decir, no dejarme engañar ni por el afecto ni por el intelecto. Tengo que poder transmitir todo lo que se me pasa por la cabeza sin juzgarlo. Y dice Freud, primero hay que seguir esa primera regla, que es muy importante, y después dice, para seguir la frase de Claude Bernard, que era un investigador importante, que decía que hay que trabajar como una bestia. Y lo de bestia es porque las bestias, cuando hacen cosas, no se ocupan de los resultados. Es decir, que lo que nos interesa es hacer el trabajo, y además eso lo podemos extender a nuestra vida en general. Es decir, que de manera general lo que nos interesa es ir haciendo las cosas sin ocuparnos de los resultados. ¿Por qué? Porque ocuparse de los resultados resta un montón de energía, resta un montón de posibilidad de apertura, porque claro, si lo juzgo apenas lo comienzo, ¿no? Como vemos en las películas, que uno empieza una carta a escribir y apenas ha escrito la primera línea y ya tira el papel. No, escribo la primera línea que no me gusta y sigo, y sigo, y sigo, y quizás después lo brillante es el final de la carta y me quedo con el final, ¿no? Como la asociación libre, digamos, en la consulta. Es decir, que parto de una idea que parece estúpida, pero desde ahí sigo, y lo que queda, ahí de repente veo algo, pero tengo que partir, permitir eso, permitir que la primera idea no me gusta, ¿y qué? La puedo tachar después. No, ahí nos hacen creer, ¿ves? Cuando hablaba de los modelos ideológicos, hago creer que la primera línea ya me tiene que salir genial. Que no. Que tengo que empezar a hablar y quizás al final diré algo inteligente, pero primero tengo que empezar a hablar. Y cuando empiezo a hablar, muchas veces digo, qué tontería estoy diciendo, que no me gusta, que no sé qué. Pero tengo que hablar, tengo que escribir, tengo que dejar. Entonces, y no ocuparme de los resultados. Y Freud dice, aquellos que sigan esas normas verán grandemente facilitada su labor. O sea, que eso permite el trabajo, permite que se haga con facilidad. Bueno. Y nos va a decir, dice que no es fácil, no es realmente fácil hacerse una idea de la riqueza de los procesos mentales inconscientes que en nuestro pensamiento existen y que demandan una expresión. Es decir, que es algo importante, tiene que expresarse, tiene que decirse. Entonces, si no se dice con palabras, si no se dice en la consulta, pues fabrica otras cosas. Es decir, que la energía tiene que salir. El motor está funcionando constantemente. Entonces, o aprendo a hablar o fabrico otra cosa. Es que el ser humano no tiene mucha alternativa. Es decir, tiene un aparato psíquico que trabaja, que no le importa, ¿no? Que decíamos, no juzga, no calcula, y no juzga, no calcula, y que solamente le interesa transformar. Pero transforma, trabaja todo el tiempo. En la noche fabrica sueños porque sigue trabajando. Entonces, una manera de articular, digamos, esa energía es hablando. Para ir viéndolo, es hablando. La importancia de hablar además, para darse cuenta uno de lo que le pasa. Porque claro, si uno no va hablando, ¿cómo se va a enterar de lo que le pasa? No se entera, porque la conciencia es ciega. La conciencia viene a generar ilusiones. Bueno, sigamos un poquitín. Freud se pregunta, dice, claro, frente a la pregunta si todo sueño puede obtener una interpretación, dice, debe ser contestada en sentido negativo. Dice que hay sueños que no pueden ser interpretados. Dice, bueno, pero que es una forma, dice, primero porque a veces están muy deformados, que hay poco material o poca asociación y a veces no se pueden interpretar. Pero también porque va a hablar y va a hacer referencia a lo que llama el ombligo del sueño.
Entonces, el ombligo del sueño, dice, es cuando hay una parte donde ya se ha interpretado el sueño, pero que el paciente sigue asociando. Es decir, que sigue asociando sobre el material del sueño. Dice, y dice Freud que llega un momento donde hay que dejar que el paciente siga asociando, pero dejar que eso se vaya hacia lo desconocido. Porque el ombligo del sueño sería el lugar, el límite con lo inconsciente que interesa al psicoanálisis. Porque recordemos que el psicoanálisis se interesa del inconsciente sexual, infantil y reprimido, ese que fue constituido por la represión primordial. Después dice Freud, hay otro inconsciente, pero de ese no se ocupa el psicoanálisis, ¿no? Como podemos hablar de los otros tipos de fenómenos que sorprenden al hombre, de esa capacidad que tiene el hombre, pues esos otros fenómenos, dice Freud, el psicoanálisis no se ocupa. Y eso podría llegar a ser y a llamarse, ¿no? O Freud lo presenta como el ombligo del sueño. Es decir, el límite hacia lo desconocido. Dice, ahí ya no podemos ir, ¿no? Dice que ahí el paciente se va a otro lugar. Después se va a hacer la pregunta, también se hace otra pregunta, dice, si al despertar el sujeto no se acuerda del sueño, porque hubo sueño. Si no lo puede soportar, ¿cómo ha habido un sueño si al despertar el sujeto llega a olvidarlo del todo? ¿Cómo puede ser que ha habido un sueño? Entonces ahí nos va a explicar que la censura del sujeto, cuando el sujeto está despierto, es muy fuerte la censura. No le permite ver ni siquiera el sueño deformado que aparezca, ¿no? A veces el paciente no quiere ir a contar al psicoanalista su sueño, entonces no se acuerda, lo borra todo, así no tengo nada, ese material no lo tengo para contar, por ejemplo. Entonces dice, porque en la vida el sueño ocurre porque durante la noche la censura baja su nivel de exigencia, baja de su poder, disminuye su poder de censura. Entonces puede fabricar el sueño. El sueño se fabrica porque la censura deja pasar, pero en la vida despierta ya la censura está poniendo todo su poder. ¿Para qué? Para deformar, porque acordémonos que la censura tiene sus obreros que trabajan para ella, que es la condensación y el desplazamiento, que vienen a distorsionar el material, por eso que la conciencia no se entera, porque todo está deformado. La censura de día trabaja mucho y deforma todo, entonces, decir que la conciencia ve, pero ¿qué ve? Y después vamos a ver, y después para terminar ahí Freud va a hacer referencia a lo que llamamos las representaciones finales. O sea, dice que justamente en esa cadena de asociación, dice que hay que saberlo, porque aunque uno no lo vea, es decir, aunque el psicoanalista no lo vea, lo tiene que saber. Otra regla, cuando el paciente dice que cuando él solicita, ¿no? Solicita al paciente que suprima toda reflexión, ¿no? Esa asociación libre, y que le diga, por favor, dígame todo lo que se le ocurre, todo lo que ve, que le pasa, las ideas que le pasa en la cabeza, que no juzgue y dígamelo todo, cuéntemelo todo, dice Freud. Dice que siempre va a estar, que no va a poder prescindir de las representaciones finales que están en relación al trabajo que se realiza en análisis. Es decir, que ve que uno no habla al tuntún, sino que uno va hablando en relación a lo que está haciendo, al trabajo que está realizando en la sesión, ¿no? Y dice Freud, entonces precisa Freud, dice
que incluso todo lo inocente o arbitrario que parezca siempre hace referencia a ese trabajo que se está haciendo en la consulta. Y después dice, hay otra representación final también, que es la relativa a la relación con la persona del psicoanalista. ¿Sí? Que dice que esas son las dos representaciones finales que siempre están y que hacen parte, digamos, de la técnica psicoanalítica. Es decir, que el método es así. Uno, si va a sesión, en los dos elementos están en juego. Que esté en juego en mi vida cuando yo voy a sesión, pues está en juego el trabajo que hago ahí y por otro lado está en juego mi relación con mi psicoanalista, que no se puede evitar, ¿no? Que no hay nada, gracias Jane, que no se puede evitar, digamos, que no se puede evitar, que estamos siempre en relación, de decir que del mismo modo que todo lo que hacemos tiene un para qué y un para quién, pues en la consulta se ve. ¿Para quién lo hago? ¿Para el psicoanalista? Y después, ¿para qué? Para el trabajo. ¿No? Es decir, que yo traigo un material a sesión, traigo la materia prima, traigo el relato, que sea cualquiera que sea. A veces hay muy poco, a veces es desbordante, pero hay material. Y así puede empezar a trabajar. El material que se trae el paciente. Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Alguna cuestión para terminar? Bueno, eso es una lectura del capítulo del olvido de los sueños. Es la primera parte de psicología, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, psicología de los procesos oníricos. Es decir, que llegamos a una nueva parte de la interpretación de los sueños. Ya Freud nos ha enseñado el material que se utiliza para fabricar los sueños. Ya nos ha hablado del nudo, ¿no? Del complejo de Edipo, como el nudo, el deseo productor de los sueños. Nos ha hablado de los diferentes materiales que se utilizaban para la fabricación y sobre todo nos ha venido a decir que en el sueño se realiza un deseo sexual infantil reprimido en todos los sueños. Y eso lo sabemos de manera teórica, y lo sabemos también en la consulta, es decir, cuando interpretamos un sueño, interpretamos y producimos ese deseo y ese sentido. ¿Okay? Por eso que es muy importante tener esa posibilidad de tener un lugar para contarlo, porque si no, no tiene ningún sentido soñar. ¿Para qué va a soñar uno si no tiene una consulta, un psicoanalista para poder ir a contarlo? Conviene tener a alguien, si no son esas cosas. Bueno, recordemos que Freud también nos viene a decir que el soñar es para dormir, para mantener el dormir. Uno sueña para mantener el dormir. ¿No? Que eso es la función, digamos, la función biológica del sueño, la función biológica del sueño para mantener el dormir. Pero después hay otros enigmas que pueden ser descubiertos en el análisis, que es muy interesante, que es un buen viaje. Bueno, seguimos el próximo día con el concepto de regresión. Seguimos en el mismo capítulo de la psicología onírica de los procesos, la psicología de los procesos oníricos, y tomamos el texto siguiente, que sería la regresión. Entonces tenemos por un lado la regresión, después tenemos el capítulo que se llama la realización de deseos, y después tenemos la interrupción del reposo por el sueño, es decir, que vamos a ver el sueño de angustia. Y para terminar, porque ahí sería la última parte de la interpretación de los sueños, sería lo inconsciente y la conciencia, la realidad. Es decir, que ahí nos va a poder plantear y enseñar el mapa, ¿no? Lo consciente, la conciencia, la realidad. Es decir, que nos queda... Ah, no, y he olvidado la represión, mira. He reprimido el capítulo de la represión.
el proceso primario y el secundario, la represión. Es decir, que nos queda 1, 2, 3, 4, 5. 5 textos para ir viendo. Entonces, 5 martes, nos quedan 5 martes para ir viendo. 5 martes, los martes a las 21 horas en ese Facebook podéis escuchar esa lectura de los capítulos, de los diferentes capítulos de la lectura de la interpretación de los sueños. Bueno, seguimos el martes que viene. Buenas noches, buena semana y hasta el martes. Adiós.